¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy tenemos un programa dedicado a los más pequeños de la casa. Así es, vamos a hablar de diferentes patologías en pediatría, así que sin más, vamos con la primera nota. La neumonía es una infección de los pulmones. Los sacos de aire de los pulmones, llamados alvéolos, se llenan de pus y otros líquidos, los cuales dificultan la llegada de oxígeno al torrente sanguíneo. Con frecuencia, la neumonía comienza después de una infección del tracto respiratorio superior y los síntomas comienzan después de 2 o 3 días de un resfriado o un dolor de garganta. Luego pasa a los pulmones. En los espacios de aire de los pulmones comienza a juntarse líquido, glóbulos blancos, desechos, y esto bloquea el pasaje de aire, lo cual dificulta el funcionamiento de los pulmones. Los niños con neumonía provocada por bacterias suelen enfermarse bastante rápido. Comienzan con fiebre repentina y elevada y respiración inusualmente rápida. Los niños con neumonía provocada por bacterias suelen enfermarse bastante rápido. Comienzan con fiebre repentina y elevada y respiración inusualmente rápida. Mientras que los niños con neumonía provocada por virus probablemente tendrán síntomas que aparezcan más gradualmente y que sean menos graves. Los médicos suelen diagnosticar la neumonía después de un examen físico. Comprobarán el aspecto del niño, su respiración y sus signos vitales. Escucharán los pulmones para detectar algún sonido anormal. Tal vez soliciten una radiografía de tórax o análisis de sangre, pero ninguno de estos estudios son necesarios para realizar el diagnóstico. Las personas con neumonía necesitan descansar mucho y tomar mucho líquido, mientras su organismo combate la infección. Si su hijo tiene neumonía bacteriana y el médico le recetó antibióticos, dele el medicamento en el horario indicado durante el tiempo que se lo indiquen. Para la dificultad al respirar, es posible que el médico recomiende el uso de un nebulizador o un inhalador. Esto ayudará a su hijo a recuperarse más rápido y le ayudará a evitar que otros integrantes de la familia se contagien con esta infección. Bien, como escuchamos en la nota, el primer tema del día de hoy es la neumonía en los niños. ¿No? Pero, ¿qué es la neumonía? Primero tenemos que saber cómo está distribuido más o menos nuestro sistema respiratorio, ¿no? Y como ya lo hemos hablado anteriormente, empezamos con la nariz, el aire baja por la tráquea hacia nuestros pulmones, y en los pulmones se dividen, digamos, en dos tubitos que vendrían a ser los bronquios, y estos tubitos se dividen en tubitos más pequeños y más pequeños hasta que al final terminen en una pequeña bolsita que se llama alvéolo. Entonces, en la neumonía lo que sucede es una infección, ¿no?, que ocurre en estos alvéolos, en estas bolsitas, y esto va a provocar ciertos signos, ciertos síntomas que vamos a hablar más adelante. Pero primero vamos a entender o vamos a saber cuál es la causa. Ahora, para hablar un poquito de las causas de la neumonía, vamos a tener en cuenta lo que nos dijo Sofi. El sistema bronquial, el sistema pulmonar, llega con un tubo, ¿no? El bronquio principal ingresa al pulmón y se divide en tubitos más pequeños, ¿no?, los bronquios o bronquiolos. Y al final de estos bronquiolos, en los bronquiolos terminales, tenemos un pequeño saco llamado alvéolo, ¿cierto? Entonces, la neumonía se va a dividir básicamente en dos. La bacteriana, que se va a dar a nivel del alvéolo, del saco final, y la viral, que se va a dar a nivel de los tubitos, de los bronquios o bronquiolos. Entonces, ¿qué va a pasar? La bacteria o el virus va a ingresar a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a tratar de combatirlo, ¿no? Va a ser una guerra entre los glóbulos blancos de defensa de nuestro cuerpo y el virus o bacteria que ingresó. Como en toda guerra van a haber muertes, va a haber un montón de muerte celular, ¿no?, restos celulares, va a haber pus, va a haber líquido intersticial y todo eso se va a acumular. ¿Dónde? Si es una bacteriana, se acumulará en el alvéolo, ¿cierto?, en el último saquito. Y si es una viral, se acumulará en el tubo del bronquio, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros inhalemos el aire, pase por la nariz, baje por la tráquea e ingrese a los bronquios, si es una neumonía viral, no va a poder pasar de todas maneras, ¿no? No va a poder pasar todo el aire. ¿Por qué? Porque el bronquio está lleno de líquido, está lleno de pus, está lleno de células muertas, ¿cierto? Entonces se estrecha cada vez más ese tubito y permite pasar menos aire. ¿Y qué va a pasar en la bacteriana?
Va a entrar el aire, lógicamente, por nuestra nariz, va a pasar por la tráquea, pasa por los bronquios sin ningún problema, pero al momento de llegar al alveolo, a la parte final de ese pulmón, no va a poder ingresar de toda la vía que quisiera, ¿no? No va a poder ingresar con toda la fuerza que quisiera y nos va a costar mucho más respirar. Vamos a sentir una sensación de ahogo, ¿no? Ahora, con esta dificultad para respirar, Sofi, ¿qué otros signos y síntomas van a haber en el paciente con neumonía? Para hablar un poco más acerca de los signos y los síntomas, tenemos que tener en cuenta una triada, ¿no? ¿Qué es una triada? Es un conjunto de 3 signos y síntomas que nos van a ayudar, digamos, a sospechar una neumonía, ¿no? La tos, la fiebre y la dificultad respiratoria juntas en un solo paciente, en una sola persona, es neumonía hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Eso nos enseñan a nosotros como estudiantes y estoy segura de que muchos doctores también lo aplican en su día a día. Ahora, tenemos que tener en cuenta también de que se puede haber presentado un cuadro de gripe anteriormente, antes de que se presente la neumonía, ¿no? Como por ejemplo rinorrea, que es cuando sale moquito por nariz, quizás hay inflamación en la zona orofaringea, ¿no? Y también puede haber presencia de tos desde antes de que se presente la neumonía, ¿no? Otro signo o síntoma en el caso de los niños más pequeños, que es un poquito más difícil de que nos puedan comunicar qué es lo que sienten, es la irritabilidad, ¿no? Es un llanto que no calma ni siquiera cuando la mamá se acerca y le da pecho. Entonces, ahora, para hablar un poquito acerca de la dificultad respiratoria, tenemos que tener en cuenta de que hay diferentes formas de reconocerla, ¿no? Se va a presentar cuando no ingresa, digamos, lo suficiente oxígeno en nuestras vías respiratorias y la oxigenación en la sangre va a disminuir. Ahora, ¿qué va a suceder? En este caso, el niño va a intentar utilizar más músculos de lo que normalmente se utiliza para favorecer el ingreso de aire, ¿no? Entonces se puede presentar, por ejemplo, un pequeño hundimiento por debajo del reborde costal o inclusive también entre las costillas o en la parte superior, en este caso del tórax, ¿no? Ahora también se puede presentar un aleteo nasal, que es cuando las fosas nasales se abren un poco más para permitir un mayor ingreso del aire. Así es, entonces, sabiendo esto, hay que diferenciar de que no todas las neumonías van a tener un tratamiento antibiótico, ¿cierto? Porque hemos hablado en ocasiones pasadas que los antibióticos se utilizan solamente para bacterias. ¿Y qué pasa si es una neumonía viral? Las neumonías virales no son causadas por bacterias, entonces el tratamiento de estas neumonías virales es simplemente sintomático, ¿no? Es dar algún medicamento para bajar la fiebre, darle mucho líquido al paciente y que esté tranquilo en casa, ¿no? Si es una neumonía leve puede irse a su casa, si de repente es una moderada, de repente se va a hospitalizar 1 o 2 días, ¿no? Pero si es una neumonía bacteriana, sí va a requerir un tratamiento antibiótico. El médico te recetará cuáles son los antibióticos necesarios para tu niño, ¿no? No hay que automedicarse, eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer si una neumonía es bacteriana o una neumonía es viral, ¿no? ¿Cómo puedo reconocer eso? ¿Cómo puedo saber cómo está mi niño? Generalmente las neumonías bacterianas se presentan súbitamente, ¿no? De un día para el otro el paciente tiene una fiebre muy elevada, ¿no? Tiene moco por la nariz de repente, pero tiene una fiebre muy elevada y luce muy cansado, le cuesta mucho respirar, ¿no? La dificultad respiratoria es bastante marcada. Tú vas a notar al niño que está cansado, que no quiere hacer algo porque le cuesta mucho respirar, además de la fiebre, claramente. En cambio, en un paciente con neumonía viral, generalmente hay un cuadro de gripe previo, ¿no? Hay un cuadro de catarro, hay un cuadro de moco de repente, ¿no? Con 4 o 5 días de anticipación. Podría o no podría haber fiebre, ¿no? Puede o no puede haber fiebre en una neumonía viral, pero no es un paciente tan complicado, no es un paciente que tenga una dificultad respiratoria muy marcada. Al contrario, es un paciente que tú lo ves y está bien, solo que tiene la frecuencia respiratoria un poquito agitada, un poquito elevada, ¿no? Ahora, si no tratamos una neumonía de manera correcta, vamos a presentar algunas complicaciones, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Puede pasar de que estos alvéolos, ¿no? Estos sacos llenos de aire, como no reciben aire, se colapsan. Empiezan a colapsarse, ¿no? Inclusive si una persona no puede meter oxígeno de manera correcta a su cuerpo, se puede poner azul, ¿no? Hay un término llamado cianosis. El paciente no recibe oxígeno, por lo tanto se empieza a poner azul, morado, le cuesta respirar y eso inclusive podría comprometer la vida del paciente. Obviamente en una gravedad un poco superlativa, no en todos los pacientes va a ser de esa manera, ¿no? Ahora, Sofi, ¿cómo podemos prevenir la neumonía? ¿Hay alguna forma? Para prevenir la neumonía tenemos que tener en cuenta primero que existe una vacuna, ¿no? Que es la vacuna antineumocóxica, que está dentro de nuestro calendario de vacunación y por eso es muy importante que las mamis, los papis, estén pendientes, en este caso, de que se cumplan las vacunas que son necesarias para su niño.
Ahora, otra forma de prevenir la neumonía está la buena higiene, ¿no? El lavado de manos, mantener también, digamos, una cierta distancia entre los niños más grandes que puedan presentar una gripe y los niños más pequeños que, digamos, su sistema inmune es un poco más inmaduro, ¿no? Ahora, también otra manera de prevenir, en este caso la neumonía, es manteniendo una buena alimentación en el niño, ¿no? Que esto va a favorecer a su sistema inmune y por ende va a, digamos, a quitarle el factor de riesgo para presentar, en este caso, una neumonía. Así es, ahora sabiendo que las neumonías pueden ser leves, pueden ser manejables en casa, algunas se pueden complicar y requerir manejo hospitalario, vamos a pasar a nuestras preguntas de redes. Bien, antes de empezar con nuestras preguntas de redes, queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito. Nosotros, como siempre, estamos muy felices de poder contestar todas sus dudas. Recuerden que nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo reconozco que mi hijo tiene neumonía? Fiebre, tos, dificultad para respirar es neumonía hasta que se demuestre lo contrario. Eso nos dicen siempre los doctores que nos enseñan en las clases. Y es cierto, ¿no? Un paciente con neumonía generalmente tiene fiebre, tiene tos y le cuesta un poco respirar, no tiene la frecuencia respiratoria aumentada. Así que si tú notas que tu niño tiene alguno de estos síntomas, es importante llevarlo a un centro de salud inmediatamente para ver cómo lo pueden ayudar, ¿no? Porque esta neumonía, si bien es cierto es leve, puede progresar a algo un poco más complicado. La segunda pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿la neumonía es contagiosa en niños? Claro, esta es una pregunta muy importante, ¿no? Y podría ser contagiosa, sí, porque estamos hablando de una infección bacteriana, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la edad del niño, este niño va a tener la facilidad de expectorar flema. Y esta flema va a contener tanto contenido purulento como tal vez también puede contener, en este caso, las bacterias que se encuentran dentro del árbol bronquial. Entonces, sí puede ser contagiosa, pero también tenemos que tener en cuenta, como les mencioné anteriormente, de que la neumonía puede ser a causa de un contagio. No puede que el hermano mayor haya estado con gripe, contagie al hermano más pequeño y eso va a provocar, en este caso, una neumonía. Ahora, la tercera pregunta que tenemos es, ¿hay relación en la contaminación del aire con la neumonía? Importante porque, como dijo Sofi, esta enfermedad es bacteriana y viral, se contagia por medio del aire, ¿cierto? Si yo toso, al igual que en el COVID, si yo toso, esa expectoración te puede llegar a ti, tú la puedes inhalar y puedes adquirir este mal, ¿no? esta bacteria o este virus. Ahora, el aire en sí no es el que te da la neumonía, ¿cierto? Son las bacterias y los virus que se esparcen por el aire. Entonces hay que tener mucho cuidado de tener contacto con personas que están enfermas, ¿no? Alejarnos siempre unos 2 metros de distancia para evitar llegar a contagiarnos de cualquier bacteria o virus que pueda tener la otra persona, ¿no? Importante saber eso. Muchas gracias a todos los que nos escriben en Facebook y en Instagram. Recuerden que estamos como UCI Salud y que estamos prestos a responder todas sus dudas durante toda la semana. Ahora vamos a ir a un corte y después de la pausa venimos con un especialista. Bien, el día de hoy, para hablar un poquito más acerca de la neumonía en los niños, hemos traído a un especialista en pediatría, así que vamos con la invitada. Así es, para seguir hablando un poquito más de pediatría, en este caso de la neumonía, está con nosotros la doctora Milagros Horta. Ella es presidenta de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencia. Doctora, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por aceptar estar el día de hoy con nosotros. De verdad, valoramos mucho el tiempo que se ha dado para conversar un poquito más con nosotros y con la población sobre esta patología que es tan frecuente, ¿no? La neumonía en niños. Ahora, doctora, vamos a hacer una serie de preguntas para comprender mejor este tema de la neumonía. Y la primera de ellas es saber si la neumonía es parecida a la bronquiolitis o en qué se diferencian. A ver, partimos entonces diciendo que tanto la neumonía como la bronquiolitis son dos enfermedades de las vías respiratorias, ¿no? Básicamente, el término neumonía aqueja a una infección del parénquima pulmonar que incluye tanto la infección de los alvéolos como de los bronquios, ¿no?
En el caso de la bronquiolitis, es una entidad que básicamente afecta al proceso, al árbol bronquial, y sin embargo está más dirigida a los menores de 2 años, ¿no? Que es un cuadro clínico bastante diferente a la neumonía en sí, donde se va a producir más en una edad temprana, en un lactante, caracterizándose por síntomas respiratorios altos como rinorrea, obstrucción nasal, tos y un componente de espasmo que lo identifica el médico al examen clínico. Como usted nos menciona, hay que tener en cuenta en este caso que la neumonía es, digamos, la afección de ya la terminación, en este caso, de todo lo que vendría a ser el sistema respiratorio, que son los alvéolos, y a diferencia de la bronquiolitis, que es una afección ya más que todo a los bronquios, que es lo que componen este sistema respiratorio, ¿no? Doctora, la pregunta que yo le quiero realizar el día de hoy es, sabemos de que existe un esquema de vacunación acá en el Perú, ¿no? Que hay una forma, en este caso, de prevenir que las enfermedades sean más graves, y en este caso tenemos la vacuna contra el neumococo, ¿no? Quería preguntarle, doctora, ¿qué tan importante es esta vacuna, ¿no? Porque hay algunas mamás que quizás piensan de que no es indispensable vacunar a sus hijos, que tal vez se les pasa, digamos, la fecha que deberían vacunarlo y ya no lo vacunan. ¿Qué tan importante es seguir este esquema, seguir, en este caso, la vacuna contra el neumococo? Bien, partimos diciendo que muchas de las enfermedades, y en este caso de la neumonía, que es el tema que estamos tratando, son enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Es decir, que pudieran disminuir su incidencia y su presentación al hacer uso de una vacuna. Específicamente en el caso de la neumonía, pues habría que poner primero en autos de que tanto las neumonías pueden ser producidas por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, entre otras, ¿no? Obviamente la neumonía adquirida en la comunidad en el niño mayor de 5 años, pues sí, usualmente tiene una causa bacteriana, ¿no? El neumococo, como usted bien menciona, es una de ellas, y sin duda la vacuna contra el neumococo pues va a proteger a nuestro niño a futuro de que pudiera incurrir en esta patología respiratoria. Todas las vacunas del calendario definitivamente son recomendadas y todas las mamás deberían hacer un seguimiento y un control. Si hay un desfase, sobre todo en este tiempo de la pandemia, pues hay que reactualizar las vacunas que quedaron pendientes de la mano de su pediatra, pero sin duda alguna, la manera de disminuir el factor de riesgo de adquirir estas enfermedades es con el uso de las vacunas, sobre todo en este caso de las enfermedades inmunoprevenibles. Bien, importante, doctora, saber que la neumonía es una enfermedad que, si bien es cierto, tiene algunas características leves, dependiendo de la etiología, dependiendo del componente inmunológico del paciente, también puede dar una neumonía que digamos, obviamente dependiendo nuevamente del microorganismo, sea una neumonía un poco más complicada, ¿cierto? Y ahí va más o menos mi pregunta, doctora. Un paciente que adquiere una neumonía, digamos un niño de 5 años, que adquiere una neumonía, ¿qué posibles complicaciones puede traer en él? Es decir, ¿esto puede llegar a comprometer verdaderamente su vida o es algo más leve? No, mire, afortunadamente gran parte de los casos neumónicos, no, en un niño sin factores de riesgo, es decir, en un niño bien nutrido y en un niño que no tenga alguna otra patología o comorbilidad de fondo, pues suele ser un caso de leve a moderado, como usted bien menciona, es decir, un caso caracterizado por fiebre, tos, puede haber algo de agitación, pero que puede manejarse ambulatoriamente con un tratamiento adecuado e instruyendo a la madre de los signos de alarma que debería tener al ver el desenvolvimiento en el cuadro de su niño. Sin embargo, afortunadamente, un porcentaje sí menor, y usualmente en niños que tienen estos factores de riesgo que hemos mencionado, pues sí pudiera la neumonía complicarse y ser esta una neumonía complicada o grave. Que pueda llegar incluso a comprometer su vida, por supuesto que sí, ya que estos cuadros se caracterizan por una dificultad respiratoria marcada que hace necesario el uso de oxígeno suplementario e incluso de tratamiento antibiótico endovenoso, entre otros, que ya merecen ser de manejo hospitalario. ¿Qué complicaciones pueden atraer? Pues, a posterior, pues obviamente pueden ser neumonías con derrame pleural, pueden ser neumonías que ameritan un tratamiento hospitalario y antibiótico mucho más prolongado y el requerimiento no solo de oxígeno, sino también de una hidratación, ya que es un niño comprometido, a veces hasta en su sensorio, por ende no puede beber con avidez, ¿no? Y necesita el soporte hospitalario para ello.
Claro, Que doctora. puede comprometer la vida, sí, definitivamente, ¿no? Hay niños de que mueren por neumonía en una falta de su detección temprana y de un tratamiento precoz. Claro, doctora, como usted nos menciona, es muy importante en este caso los factores, prevenir los factores de riesgo, ¿no? Como la desnutrición, mantener una buena alimentación en el niño, Así es. evitar que su sistema inmune en este caso disminuya debido a la desnutrición para que en este caso estaría más propenso a tener una neumonía, ¿no? Doctora, yo le quiero preguntar, sabemos que el asma en este caso es una enfermedad muy común en nuestro medio, ¿y cómo sería o digamos, cómo se podría presentar una neumonía en un paciente asmático? ¿Qué complicaciones le podría tener? Tal vez podría provocar una crisis asmática. ¿Qué podría suceder? Mire, no necesariamente todo niño asmático va a ser más propenso a las neumonías, ¿no? Un niño asmático es un niño que tiene otros componentes que generaron en él el desarrollo de la enfermedad del asma, tanto componentes del ambiente que influyen en él en un fondo genético, no es una enfermedad higiénico-dietética. Entonces, que un niño, como cualquier niño, pudiera hacer luego de su crisis asmática complicarse una sobreinfección bacteriana, viral, y provocarse después una neumonía, sí pudiera darse. Pero no necesariamente todo niño con una crisis de asma va a desencadenarse en una neumonía. El asma es una enfermedad que se controla. Por ende, si una mamá está consciente de que tiene un niño asmático, tiene que también educarse en los factores tanto de higiene, de dieta, que ayudan a disipar las crisis, echar mano a un tratamiento preventivo que puede ser indicado por su pediatra y por ende disminuir así que tal vez pudiera complicarse a futuro en algún cuadro neumónico, ¿no? Bien, doctora, y por último, hablando de los niños menores, digamos niños de 2 años de repente, inclusive de 3 años, sabemos que las infecciones respiratorias altas, ¿no? Como el resfrío, como de repente una faringoamigdalitis, son un poco comunes dependiendo la estación del año, lógicamente, y dependiendo en dónde vivan, ¿no? Si bien en la ciudad o bien en el campo, es un poco más, entre comillas, normal que desarrollen cierto tipo de estas enfermedades respiratorias altas. La neumonía, al ser una enfermedad respiratoria baja, también tiene este componente, doctora. Digamos, ¿es normal que un niño pueda desarrollar una neumonía, aunque sea leve, una vez al año? Bueno, no dictamos el término normal, ¿no? Pero sí es esperable o puede darse que un niño menor de 2 años pudiera tener entre 2 a 3 procesos respiratorios, y no solo respiratorios, diarreicos anuales, ¿no? Entonces, no debe ser un signo de alarma que mi niño tenga, como usted bien ha mencionado, un resfriado común o proceso de una faringitis unas 2 o 3 veces al año. Pero sí hay que recomendar, o mejor dicho, recordar que gran parte de los cuadros respiratorios, principalmente altos, como usted menciona, son de etiología viral. Por ende, podemos manejarlos en casa con tratamiento sintomático, controlando la fiebre, hidratando bien al niño y teniendo bien en claro cuáles son los signos de alarma para poder acudir a un servicio de emergencia. No es mandatorio que mi niño hace fiebre y yo deba llevarlo. Yo como mamá o como papá estoy en la obligación de saber controlar una fiebre y saber entender que la fiebre no es un signo de elevada, no condiciona ni lo titula a un niño como a un niño crítico, ¿no? La fiebre es una expresión corporal de que está pasando un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso propio, en este caso de la patología respiratoria, y que puede ser bien controlado en casa. Volvemos a incidir entonces en los signos de alarma que deben tener una madre, ante su niño, pues dificultad respiratoria, que empiece a emitir sonidos tipo quejido, tenga dificultad para respirar, lo vea demasiado aletargado, muy dormido, que tenga incapacidad para beber o para poder alimentarse apropiadamente. Esos sí son signos que nos deben hacer acudir a un servicio de urgencia. Claro, doctora, muy importante lo que usted nos menciona, ¿no? Siempre tener en cuenta, como mamás, como papás, los signos de alarma que se pueden presentar en un niño, que en este caso ya requeriría acudir a un centro de salud donde nos puedan atender, nos puedan ayudar a darle un tratamiento adecuado a nuestro hijo, ¿no? Doctora, le quiero agradecer por su tiempo. En verdad ha sido una entrevista muy ilustrativa. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctora. Vamos a estar con usted en el siguiente bloque igual para seguir conversando un poquito más
sobre algún tema pediátrico, pero ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Vamos a ir con nuestro bloque COVID, así que vamos con eso. Bien, la pregunta que tenemos el día de hoy para nuestro bloque COVID es ¿cómo reducir el riesgo de una severa infección en el caso del COVID-19? Bien, esta pregunta es un poco ambigua, es un poco amplia, pero hay que tener muy en claro lo siguiente. El COVID-19 es un virus nuevo, ¿sí? Es un virus que no termina de ser estudiado hasta el día de hoy, así que no sabemos exactamente todas las consecuencias o todo lo que puede abarcar este virus. Sin embargo, hay algunas recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud y algunos estudios, ¿sí? El primero de ellos es que los pacientes que tienen, digamos, riesgo de complicarse con el COVID-19, es decir, los pacientes obesos, los pacientes hipertensos, los pacientes con diabetes, los pacientes que tienen un sistema inmunológico, un sistema de defensa disminuido, no salgan para nada de sus casas, ¿no? Es lo primero que hay que saber. Los pacientes que son potencialmente de riesgo tienen que quedarse en su casa sí o sí porque, valga la redundancia, tienen un riesgo mayor de desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Número 2. ¿Qué puedo hacer yo, una persona que de repente no estoy con mucho riesgo, ¿sí?, para poder evitar exponerme a una infección un poco más severa? Primero que nada, bajar el consumo de alcohol, el consumo de cigarros, ¿no? El cigarrillo y alcohol en exceso van a traer muchos problemas a nivel del sistema de defensa de nuestro cuerpo, ¿no? Bajar también el consumo de azúcar. Una glucosa muy alta en sangre también va a, digamos, ser un factor de riesgo, va a ayudar a que podamos desarrollar una infección un poco más severa, ¿no? Entonces hay que también reducir el consumo de grasas, evitar tener un nivel de colesterol muy alto en nuestro cuerpo, muy alto en nuestras arterias, porque así vamos a poder disminuir la posibilidad de enfrentar una infección más severa. Y en el caso que tengamos una infección, digamos, un poco fuerte, nuestro cuerpo va a estar lo suficientemente fortalecido para poder combatirla, ¿cierto? Nuevamente, indicar de que el COVID es una enfermedad que no ha sido estudiada por completo, es una enfermedad nueva, pero basándonos en los estudios que hay, en los reportes de la Organización Mundial de la Salud, sí existen algunos tipos de pacientes que son más propensos a desarrollar enfermedades severas, pero igual en medicina no hay un 100%, ¿no? No todo es exacto y hay que tener en cuenta estas recomendaciones para evitar desarrollar una infección severa. Gracias por estar con nosotros en nuestro bloque COVID y ahora vamos a pasar una pausa. Después del corte vamos a tener un nuevo tema, vamos a hablar un poquito más sobre pediatría, así que nos vemos después del corte. La diarrea es el paso de heces sueltas o acuosas. Es fácil para un niño con diarrea perder demasiado líquido y deshidratarse. Es necesario reponer los líquidos perdidos. En la mayoría de los casos, la causa de esta enfermedad es la gastroenteritis viral, pero también puede ser causada por tratamientos médicos como los antibióticos y algunos tratamientos contra el cáncer. La diarrea desaparecerá normalmente con el tiempo sin ningún cambio o tratamiento. Cuando sea necesario, los cambios en la dieta pueden ayudar a mejorar el cuadro, pero no se recomienda ninguna dieta en específico. A los niños se les debe permitir que se tomen su tiempo para regresar a sus hábitos alimentarios normales. Para algunos niños, un retorno a su dieta regular también puede traer un riesgo de regreso de la diarrea. Esto con frecuencia se debe a problemas leves en el intestino mientras absorbe los alimentos regulares. Evite darle a los niños jugo de manzana y jugos de fruta sin diluir, ya que pueden aflojar las heces. Es importante evitar ciertos alimentos cuando tienen diarrea, incluso alimentos fritos, alimentos grasos, procesados, comidas rápidas, pasteles o donas. Finalmente, su hijo debe evitar las frutas y verduras que puedan causar gases, tales como el brócoli, los pimientos, los frijoles, los garbanzos y el maíz. Bien, la diarrea en niños es una patología muy frecuente y puede ser, digamos, el aumento de la cantidad, de la frecuencia de las heces en un niño o la disminución de la consistencia, las heces acuosas en un niño.
Hay que tener en cuenta que existen muchas causas, generalmente son infecciones gastrointestinales, pero eso lo va a decir mejor Sofi. Claro, para saber básicamente por qué se producen las diarreas, tenemos que tener en cuenta de que existen infecciones virales, infecciones bacterianas o inclusive también los parásitos pueden provocar diarreas. Ahora, no solamente se producen diarreas por infecciones, sino también por reacciones inflamatorias, ¿no? Como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, ¿no? Que es muy común. Y eso también puede provocar que el niño, en este caso, presente un cuadro de diarrea. Ahora, también dentro de los factores de riesgo que tenemos para que un niño tenga diarrea es la malnutrición, ¿no? Un niño que está malnutrido, que tiene las defensas bajas, va a ser más propenso a las infecciones y por ende puede presentar un cuadro de diarrea. Ahora, también tenemos en este caso la falta de higiene, ¿no? Cuando la mamá tal vez no se lava las manos antes de cocinar, puede contaminar los alimentos o tal vez algunos alimentos que vengan ya contaminados, que no se han lavado de manera adecuada, pueden provocar en el niño alguna infección o inclusive pueden provocar de que ese niño tenga diarrea, ¿no? Ahora también tenemos dentro de los factores de riesgo la vivencia con animales, ¿no? Como por ejemplo las aves, pueden predisponer a que la diarrea sea causada por ciertas bacterias que digamos traen estas aves, como por ejemplo las gallinas, ¿no? Y también la presencia de una vivienda con agua contaminada, ¿no? Sabemos que aquí en el Perú hay muchas viviendas que no tienen acceso a agua potable y que buscan la manera de conseguir, en este caso, un suministro de agua. Sí, entonces, ¿qué signos y qué signos puede causar la diarrea? Generalmente vamos a tener una disminución de la consistencia de las heces, ¿no? Las heces van a ser muy blandas, líquidas, y va a aumentar la frecuencia diaria. Ahora, esto va a variar según cada persona. Para un niño de 8 años, de repente ir al baño normalmente es una vez al día, para otro es 2 veces al día, para otra persona es una vez cada 2 días. Sin embargo, si sufre un cambio en el ritmo evacuatorio y aumenta esa intensidad, esa frecuencia, eso puede ser considerado como diarrea. Ahora, ¿qué más va a haber? La diarrea generalmente va a bajar líquida, va a bajar acuosa, pero en algunas infecciones, por ejemplo las bacterianas, hay algunos tipos de bacterias que nos van a dar unas heces no solamente líquidas, sino también van a tener moco y van a tener sangre, lo cual debe ser un signo claro de que ese tratamiento debe usar o debe ir con un médico de todas maneras, ¿no? Porque el tener heces con sangre, con moco, nos habla de una entidad bacteriana, nos habla de una bacteria que está alojada a nivel gastrointestinal y que puede tener alguna complicación seria para la persona, ¿no? Otra sintomatología que puede existir en la diarrea es la fiebre, ¿no? Esta fiebre que va a acompañar este cuadro de diarreas, puede haber deshidratación y es lo más importante, ver la deshidratación del paciente. Un niño que tiene diarreas va a deshidratarse de todas maneras, ¿no? ¿Y cómo se va a presentar la deshidratación? Con de repente mucosas orales secas, de repente con los ojos hundidos, ¿no? De repente el niño va a llorar pero no va a expresar lágrimas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos signos o síntomas para acudir rápidamente a un profesional de la salud. Claro, otro de los signos o síntomas que también se puede presentar en este caso son las náuseas y los vómitos, ¿no? Los niños con una infección en el sistema digestivo también pueden presentar vómitos que van a favorecer en este caso a que se produzca una deshidratación. Y hablando un poquito sobre las complicaciones que se pueden presentar si es que no recurrimos de manera oportuna a un centro de salud para que le puedan dar un tratamiento adecuado a nuestro hijo, es la deshidratación, ¿no? La deshidratación, como ya nos mencionó Diego, se puede presentar con el hundimiento de los ojos, quizás el niño llora pero no salen lágrimas, la mucosa oral que vendría a ser la lengua y la boca van a estar secas, no va a haber presencia de saliva e inclusive el niño puede presentar ausencia de la orina, ¿no? Que ya estamos hablando de una deshidratación un poco más grave. Entonces esa deshidratación, si es que aún así no se logra tratar, puede llevar a un shock hipovolémico que al finalmente puede llegar a comprometer la vida del niño. Entonces es muy importante tener en cuenta todos los signos y síntomas que hemos mencionado anteriormente y tener en cuenta de que si es que no recibe un tratamiento de manera oportuna, puede llegar a complicarse y hasta comprometer la vida del niño. Por eso es muy importante recurrir a un centro de salud. Ahora, lo interesante de la enfermedad diarreica aguda es que se puede prevenir, ¿no? Hay varios pilares dentro del tratamiento de la diarrea. El primero es aumentar la ingesta de líquidos, ¿no? Para evitar la deshidratación. Hay otro tipo de también pilar que es el reconocer si los signos empeoran, ¿no? Se le da a la madre los signos de alarma que debe tener para traer rápido a su pequeño. Pero un componente muy importante también es prevenir,
¿no? Reconocer cómo evitar las diarreas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simple, lavándonos las manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño y en todo momento que entremos con materiales o con superficies contaminadas. Una adecuada eliminación de las excretas, ¿no? Hay algunos domicilios, algunas casas, algunas localidades donde los baños están muy cerca a los lugares de alimento, o los baños o donde los animales hacen sus excretas están muy cerca a los alimentos, los cuales pueden ser contaminados con esas heces y puede perjudicar a la salud del paciente, ¿no? Otra cosa muy importante es saber hervir las comidas, ¿no? Hervir bien las frutas, hervir bien las verduras, hervir bien la comida, freír bien la comida para que no queden rastro de estas bacterias o de estos virus en ellas, ¿no? Y lógicamente mantener un adecuado aseo de la persona, ¿no? Del paciente. Al bebé hay que enseñarle, al niño hay que enseñarle a lavarse las manos después de comer, a cómo lavarse las manos después de ir al baño, ¿no? Todo eso va a ayudar a prevenir esta diarrea, va a ayudar a que evitemos de que esta bacteria pueda ingresar a nuestro organismo, ¿no? Entonces hay que tener eso muy en cuenta para evitar una posible infección bacteriana o inclusive viral. Claro, hablando un poquito con respecto a la crianza de animales, no estamos diciendo de que no pueden tener animales en casa, sí se puede, siempre y cuando se mantengan, como mencionó Diego, los requisitos de higiene, ¿no? Los hábitos de higiene que son necesarios, ¿no? Como por ejemplo la adecuada eliminación de las heces de los animales, inclusive que el lugar donde realicen sus deposiciones esté lejos del lugar donde la persona va a consumir sus alimentos y que el niño, en este caso, no entre en contacto con las heces de los animales porque puede contraer también una infección sin necesidad de que haya entrado en contacto, en este caso las heces con la comida, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también de que una persona, en este caso adulta, que haya presentado un cuadro de diarrea, también puede contagiar a un niño por una transmisión que nosotros conocemos como fecal oral, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, la persona va al baño y cuando va a preparar los alimentos no se ha lavado las manos y por ahí tiene la bacteria, por ahí tiene el virus, lo puede pasar a los alimentos y por ende también puede contagiar al niño. Entonces es muy importante siempre y en casi todas las enfermedades infecciosas mantener buenos hábitos de higiene para poder prevenirlas. Así es, entonces ahora que conocemos un poquito más sobre la diarrea y la enfermedad diarreica aguda, vamos a ir con sus preguntas, las preguntas de redes. Bien, muchas gracias a todas las personas que nos han escrito por Facebook y por Instagram. Como siempre, nosotros estamos muy felices de poder aportar a sus dudas con un poco de nuestro conocimiento. Recuerden que nos encuentran como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿debo evitar darle fibra a mi hijo si presenta diarrea? Bien, en general la alimentación del niño con diarrea no debería variar. Hay que asegurar mucho la hidratación. Todo niño con diarrea debe hidratarse de manera oportuna porque se puede deshidratar y eso puede conllevar a diferentes enfermedades, ¿sí? O diferentes condiciones en el niño. Ahora, la dieta del niño no se debería modificar, ¿sí? No deberíamos tener una dieta solamente de caldo de pollo, no deberíamos tener una dieta solamente de filete de pollo a la plancha, no. Deberíamos mantener una dieta adecuada, siempre y cuando el niño la tolere. Hay niños que no van a tolerar de repente la dieta oportunamente porque están vomitando, porque tienen náuseas y hay que asegurar el tratamiento vía oral y con un médico para que le dé también tratamiento endovenoso. Pero los pacientes que sí toleran la comida, es importante mantener un régimen de alimentación común y corriente. Evitar las grasas, ¿no? Eso sí, evitar las frituras, la comida chatarra, los pasteles, los carbohidratos, pero dar una comida adecuada, tal y como venía consumiendo hasta el día de hoy, para evitar que nuestro niño se desnutra agudamente, ¿no? Entonces, si es un niño que está perdiendo muchas vitaminas, muchos minerales, muchas proteínas por las heces, porque está eliminando muchas heces, lo ideal es restituir esta alimentación, ¿no? Entonces, no debería variar mucho la dieta de un niño con diarrea. La segunda pregunta que tenemos es si la diarrea puede ir acompañada de fiebre o vómitos. Bien, como les mencionamos anteriormente, sí puede haber fiebre, porque en el caso de una diarrea infecciosa lo que va a suceder es que nuestro sistema inmune se va a activar, va a provocar ciertas reacciones inflamatorias y eso va a, digamos, a activar la fiebre, ¿no? La fiebre casi siempre es una señal de, en este caso, una infección. Ahora, en los vómitos también puede provocar vómitos. Las diarreas, como sabemos, son una reacción inflamatoria en el tracto gastrointestinal que puede favorecer a la aparición de vómitos, pero no siempre van a estar presentes. Ahora, la tercera pregunta que tenemos es: ¿puede darse sin que mi hijo tenga alguna infección?
Excelente pregunta, la respuesta es sí. Hay algunos medicamentos que causan diarrea, ¿no? Como reacción adversa, generalmente los antibióticos, en especial los macrólidos, ¿sí? Hay otro tipo de patologías que pueden causar diarrea en niños. Por ejemplo, una infección del tracto urinario, ¿sí? Una infección urinaria en un niño menor de 2 años, de 3, de 4 años, causa náuseas y vómitos y causa diarrea también. Una infección en el oído medio, una OMA, por ejemplo, puede causar también náuseas, vómitos, inclusive diarrea en un niño. Hay otras enfermedades que no son infecciosas, sino, por ejemplo, las enfermedades de irritación del colon, la enfermedad de Crohn, mala absorción intestinal o algunas alergias a la proteína de la leche, a la caseína, al huevo, que van a llevar a que el niño tenga diarrea. Entonces, la causa más común es la infección, pero no es la única. Existen otro tipo de manifestaciones, de drogas, de enfermedades que pueden producir diarrea sin necesidad de tener una infección. Gracias a todos los que nos escriben por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, estamos como UCI Salud y estamos prestos siempre a responder todas sus dudas cada vez que ustedes nos escriban. Ahora vamos a ir a una pausa porque después de ella vamos a venir con un especialista para seguir conversando. Bien, para seguir conversando un poquito más sobre diarreas, vamos con el invitado. Así es, el día de hoy estamos nuevamente con la doctora Milagros Horta. Ella es médico pediatra, presidenta de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias, así que bienvenida, doctora. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar nuevamente con nosotros, doctora. Vamos a hablar un poquito acerca de las diarreas en los niños, que es, digamos, muy común en este medio. Y la primera pregunta que tengo para el día de hoy para usted, doctora, es ¿cómo cambia la dieta en el caso de que un niño presente diarrea? ¿Se tiene que seguir con la misma alimentación? ¿Tal vez tiene que cambiar a una dieta blanda, que es lo que todos conocemos? ¿Cómo sería más o menos la nutrición que se debería de llevar? Ok, bueno, recordar que las enfermedades diarreicas agudas no solo se acompañan a veces de un aumento en la frecuencia y disminución en la consistencia de las heces, ¿no? Sino que en nuestro pequeño puede causar dolor abdominal, flatulencia, sensación nauseosa e incluso hasta vómitos propiamente y, ¿por qué no, fiebre? Es entonces que, según el contexto del cuadro clínico de nuestro niño, pues también va a ir de la mano su dieta, ¿no? Recordar que lo principal en la dieta de un niño que está cursando con diarrea es la hidratación oral. Lo primero que debo hacer es no tanto como mamá estresarme de que mi niño dejó de comer, sino de que recordar que la complicación de la diarrea es la deshidratación. Por ende, lo primero que yo debo hacer es hidratar a mi niño con cualquier líquido en forma abundante y debe ser ideal el empleo de un suero oral, que lo puede conseguir en cualquier centro de salud de manera muy rápida, y así el niño no nos come nada, pues si aseguramos su hidratación a base de suero, es un niño que no va a complicarse. Si estamos en el escenario de que es un niño de que está tolerándonos bien la dieta, que tolera su dolorcito abdominal y nos recibe la comidita, pues podemos evitar los lácteos, ya que los lácteos y los derivados pueden aumentar el flujo defecatorio, y sí podemos echar mano a cocimiento de arroz, calditos a base de arroz, tanto todo cocido, frutas, verduras, para evitar que el flujo defecatorio, el volumen defecatorio sea mayor, ¿no? Básicamente ellos. Bien, doctora, a mí me gustaría hacer hincapié en lo que decía usted, ¿no? A nosotros, cuando estudiamos, siempre nos repiten, ¿no? El niño con diarrea no se complica tanto por la infección de la diarrea, sino por la deshidratación, ¿no? Porque pierde mucho líquido, ya sea por los vómitos, ya sea por las heces. Y por ahí va mi pregunta. Usted hablaba, doctora, de hidratar bien al paciente, ¿no? Hidratar bien al niño. ¿Qué pasaría o cuáles serían los síntomas que puede presentar un paciente si es que no se le hidrata de manera correcta?
Si un niño, pues lamentablemente llegó al estado de mucha pérdida, como usted bien menciona, ¿no? Ya sea por un número incrementado de diarreas o porque estos se acompañan de vómitos, y recordemos que en cada una de estas pierde agua, pierde electrolitos y electrolitos que son vitales, pues entonces nuestro niño va a ser un niño que luzca decaído, un niño que luzca probablemente hasta con los ojitos hundidos, que tenga la mucosa oral seca, que incluso dependiendo del grado de deshidratación hasta deje de orinar, ¿no? Porque la diuresis, la micción propiamente, es un sinónimo o refleja nuestro estado de hidratación. Entonces, entre más pequeño sea el niño, estos síntomas más precoces se van a presentar, ya que son niños con más factores de riesgo y son más vulnerables a ser deshidratados. Recordemos que la composición corporal en el niño es básicamente mucho más cantidad de agua versus lo que es el adulto, por lo que es vital que no solo ante diarrea, sino cualquier patología que de nuestro niño, si sea un simple resfrío, asegurar la hidratación es básico para evitar una complicación. Como usted bien mencionaba, las diarreas usualmente se pueden autolimitar incluso sin tratamiento antibiótico o algún tratamiento adicional, pero lo que no se puede dejar de hacer es hidratar al niño para evitar la complicación. Hay niños que pueden llegar, por supuesto, a la muerte por tanta pérdida de líquido y electrolito, ¿no? Los puede llevar a un estado de shock y eso sí es comprometer su vida. Claro, doctora, como usted nos menciona, hay que resaltar en este caso cuáles son los signos de alarma, ¿no? Cuáles son los signos de deshidratación que posteriormente pueden llegar a complicar la vida de nuestro hijo, ¿no? Es muy importante tener en cuenta la hidratación, que inclusive hasta la fiebre puede llegar a deshidratar a los niños, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos signos, estos síntomas que nos acaba de mencionar la doctora, ¿no? Doctora, la pregunta que yo le quiero realizar es: ¿hay alguna manera de prevenir, en este caso, las diarreas muy, digamos, muy fuertes, que se puedan complicar? ¿Hay alguna vacuna quizás? Y si hay una vacuna, ¿esta vacuna es segura? A ver, en el caso de las diarreas, sobre todo en los menores de 2 años, pues la etiología usualmente es viral, ¿no? Es viral. Hablamos específicamente de un virus que se produce en la infancia muy temprana, que produce diarreas en la infancia muy temprana, que es el rotavirus. Para ello sí hay una vacuna. Esta vacuna sí forma parte de nuestro esquema nacional de vacunas, es una vacuna que se oferta libremente y que está al alcance, incluso es de administración oral, por lo que es muy bien tolerada y obviamente sí constituye una vacuna segura. De otro lado, para mitigar, mejor dicho, el impacto de que esta diarrea sea una diarrea que vaya a un estadio grave, pues lo que tenemos que hacer es echar mano a estrategias para disminuir nuestra población de riesgo de diarreas, ¿no? Es decir, desde medidas sanitarias, agua, el lavado de manos que lo que va a hacer es justamente prevenir no solo diarrea, sino cualquier otra enfermedad, incluso como la que estamos atravesando actualmente. El lavado de manos, el lavado de los alimentos, la buena conservación de alimentos. Tenemos que recordar que aún todavía tenemos localidades donde no hay un refrigerador para poder almacenar los alimentos. Entonces, son esta serie de factores aunados a una buena nutrición, ¿no?, los que podrían conllevar a que los episodios de diarrea se vean disminuidos en el largo de la vida. Y esto incluso llega hasta la etapa adulta, ¿no? Y hacer un hincapié en eso, ¿no, doctora? Como usted mencionaba, la educación sanitaria. En el tema de las enfermedades diarreicas en pediatría, en el tema del tratamiento, digamos, o el manejo de un paciente con diarrea leve, el famoso acrónimo de ACRES, ¿no?, dentro de los cuales está el educar a la paciente, educar a la mamá, al papá, al familiar, de cómo prevenir estos eventos, ¿no?, con el lavado de manos, con la correcta eliminación de excretas, con hervir bien las verduras, hervir bien los alimentos, ¿no? Que eso va a disminuir muchísimo la incidencia de estas enfermedades en los niños, ¿no? Doctora, como la última pregunta que me gustaría hacerle es, para poder asegurar la hidratación de un niño o de un adulto también, pero en este caso hablando de los niños, se usa el suero de rehidratación oral. ¿Qué tan conveniente es usar este SRO, doctora? ¿Qué componentes puede tener? ¿Cómo puede beneficiar al niño? Definitivamente el suero oral es el elemento líquido de elección para el tratamiento de la diarrea. No va a haber otro mejor que lo reemplace, ya que su composición está básicamente hecha de glucosa, de sodio, de potasio, de citrato, es decir, de
agua y electrolitos, lo que se pierde en cada diarrea e incluso en cada vómito. Entonces, si yo voy a reponer lo que pierdo, no voy a generar este desbalance que va a hacer que mi enfermedad progrese a una enfermedad de moderada a severa. Por ende, es bueno incidir justamente en que el tratamiento básico y el tratamiento inicial es la administración de las sales de rehidratación oral. Es cierto, ahora existen infinidad de sueros orales de diferentes marcas, sabores, presentaciones, pero sin embargo podemos echar mano al suero oral que muy fácilmente se encuentra en los centros de salud de primer nivel de atención y que incluso hasta su distribución es gratuita, por lo que el tratamiento no tendría por qué estar limitado para un pequeño que ya inicie con un cuadro de diarrea, ¿no? Así que la recomendación, por supuesto, a ojo cerrado, es iniciar tratamiento con suero oral. Claro, doctora, importante lo que nos menciona, ¿no?, sobre el suero de rehidratación oral, porque hay muchas mamás que tal vez piensan de que para rehidratar a su hijo pueden utilizar las bebidas energéticas, como por ejemplo el Gatorade o inclusive alguna otra bebida similar, que en realidad no van a, digamos, ayudar al niño de manera adecuada, ¿no? Lo ideal es utilizar este suero que estamos mencionando, no que te lo pueden dar en una posta no indicado por un médico, y eso puede ayudar mucho más a tu hijo, ¿no? Sí, definitivamente. A veces estas bebidas tienen pues un exceso de azúcares que en vez de hidratar lo que van a hacer es aumentar un flujo defecatorio, ¿no? El arte de la mamá está en saber hidratar a su hijo. No significa que no le gusta, no lo quiere tomar. La hidratación empieza desde dar cucharilla por cucharilla, ¿no?, sorbo a sorbo, el suero oral. No significa que le pongo el vaso a mi niño y espero que se lo tome ávidamente. Es cierto, ¿no? A veces no son de sabor agradable, tienen a cierto sabor a sal, pero sin embargo la composición que tienen es la ideal para poder manejar el cuadro de diarrea. Así es, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Creo que han sido dos entrevistas muy ilustrativas y muy importantes para la población. Ya, de nada. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente bloque. Vamos a hablar de algunos términos médicos que no terminan de estar completamente definidos. Vamos con el diccionario médico. Bien, el día de hoy para nuestro diccionario médico, la primera palabra que tenemos es hematoma. No, los hematomas son como una acumulación de sangre que aparece en el cuerpo y la puedes ver, digamos, de un color medio rojo, quizás medio morado, y ya cuando ya se está, digamos, resolviendo lo puedes ver inclusive hasta verde o casi negro, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que estos hematomas van a aparecer tras un golpe, ¿no? Usualmente es cuando, por ejemplo, te caes, es lo que nosotros conocemos como moretón, ¿no? Eso es lo que aparece. Ese es el hematoma y usualmente suele ser doloroso pero leve, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que tiene que desaparecer más o menos a la semana, 2 semanas, y en caso no desaparezca, sí es necesario que acudas a un médico. Así es, la segunda palabra que tenemos el día de hoy también es con H, es la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que está en la sangre. ¿Y de qué se encarga esta hemoglobina? Digamos que está en la sangre, ¿no? Este río rojo que pasa por todos nuestros capilares, por nuestras arterias, y este río rojo tiene esta molécula de hemoglobina. Y en la hemoglobina, además de diferentes funciones que tiene, la más importante es que carga con el oxígeno. El oxígeno es vital para todos los tejidos del cuerpo. Por lo tanto, si tienes una hemoglobina en niveles normales, dependiendo si eres hombre, mujer y la edad que tengas, varían los rangos, una hemoglobina normal va a hacer que todos tus tejidos estén oxigenados de manera correcta. Sin embargo, si tienes una hemoglobina disminuida, el oxígeno no va a poder llegar a todo tu cuerpo. Y eso sí va a traer problemas, va a traer algunos problemas o algunas enfermedades dentro de tu cuerpo. Entonces, la hemoglobina es una molécula que está en la sangre y que hace que el oxígeno pueda llegar, transporta el oxígeno por todo el cuerpo. Hemos tenido un programa bastante interesante el día de hoy. Hemos hablado bastante sobre pediatría, Sofía. Sí, en verdad ha sido un programa muy ilustrativo. No tengan en cuenta todos los signos y síntomas, signos de alarma que les hemos mencionado para poder estar alertas y evitar que las enfermedades se puedan complicar. Así es, recuerden que pueden estar con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde por aquí por UCI. Nos vemos mañana. Chau, chau.